Mi nombre es Esteban Morales, tengo 69 años, y mi nuera me prohibió ver a mis nietos. Esas fueron las palabras más crueles que alguien me había dicho en toda mi vida. Esteban, ya no eres bienvenido en esta casa. Los niños están mejor sin tu influencia. Pero lo que Cristina no sabía es que con esa decisión acababa de perder el derecho a una herencia de $3 millones que yo había estado guardando en secreto durante 30 años. Imagínate la escena. Después de trabajar 45 años como contador, después de criarle a mi hijo cuando su madre murió, después de ayudarlos económicamente durante años sin pedirles nada a cambio, mi nuera Cristina me cierra la puerta de mi propia familia. Los niños no necesitan la negatividad de un viejo amargado, me dijo mientras mis nietos me miraban desde la ventana sin entender por qué el abuelo ya no podía entrar a casa. Negatividad. Yo, que había sido el primero en llegar cuando nacieron, que había pasado noches en vela cuidándolos cuando estaban enfermos, que había pagado sus colegios privados sin que ellos supieran, que había ahorrado cada peso pensando en su futuro. Ahora era una influencia negativa para mis propios nietos. Pero acá viene lo que Cristina jamás imaginó. Durante todos estos años, mientras ella creía que yo era solo un contador jubilado que vivía modestamente en un departamento del centro, yo había estado construyendo un imperio financiero en las sombras, inversiones en la bolsa, propiedades comerciales, negocios que había ido comprando uno a uno, un patrimonio que había crecido hasta convertirse en una fortuna que ninguno de ellos sospechaba que existía. Esa tarde, después de que Cristina me echara de la vida de mis nietos, volví a mi departamento y abrí la caja fuerte donde guardaba todos los documentos que probaban mi verdadero patrimonio. Certificados de depósito por $1.400.000, títulos de 5 propiedades comerciales en el centro de la ciudad, acciones de empresas que valían más de $1.600.000, todo guardado en silencio. Todo pensado para el futuro de mis nietos, Santiago y Emilia. Escucha esta historia hasta el final y decime qué habrías hecho vos en mi lugar. También quiero que me cuentes desde qué ciudad me estás escuchando, porque lo que pasó después cambió la vida de todos nosotros para siempre, pero no de la manera que Cristina esperaba. Para que entiendas bien esta historia, tengo que contarte quién soy realmente y cómo llegué hasta acá. Mi nombre es Esteban Morales, y nací en una familia de inmigrantes españoles que llegaron al país en 1945, después de la guerra. Mi padre era carpintero, mi madre costurera, y llegaron con lo puesto y muchas ganas de trabajar. Crecí en un conventillo del barrio de San Telmo, donde vivían 12 familias en cuartos pequeños y húmedos. Pero mis padres tenían algo que muchos inmigrantes no tenían: educación. Mi padre sabía leer y escribir perfectamente. Mi madre había trabajado en una oficina en España antes de la guerra. Ellos entendían que la educación era la única manera de salir de la pobreza. Esteban, me decía mi padre todas las noches, mientras hacía la tarea a la luz de una vela porque no teníamos electricidad, vos tenés que estudiar para ser alguien importante. En este país los que estudian pueden llegar a donde quieran. Mi padre trabajaba 14 horas por día haciendo muebles para casas de ricos, pero nunca se quejaba. Trabajo para que vos no tengas que trabajar como yo, me decía. A los 18 años, terminé el secundario siendo el mejor promedio de mi clase. Mi padre lloró de orgullo el día de la graduación. Esteban, vos vas a estudiar en la universidad. Yo no sé cómo, pero vas a estudiar. No teníamos dinero para pagar una universidad privada, pero conseguí una beca para estudiar contabilidad en la Universidad de Buenos Aires. Durante 5 años estudié de día y trabajé de noche para ayudar a mantener a mis padres. Trabajaba en una imprenta desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana. Dormía 3 horas. Me levantaba para ir a la facultad. Los fines de semana trabajaba haciendo contabilidad para pequeños comercios del barrio. Cuando me recibí de contador a los 23 años, mi padre organizó una fiesta en el patio del conventillo. Invitó a todos los vecinos, compró empanadas y vino barato, y me presentó como mi hijo el contador. Esteban va a ser importante, le decía a todo el mundo. Va a tener oficina propia, va a usar traje todos los días. Mi primer trabajo fue en un estudio contable del centro. El sueldo era modesto,
pero para una familia que había vivido en un conventillo era una fortuna. Con mi primer salario alquilé un departamento pequeño, pero digno para mis padres. Esteban, me dijo mi madre el día de la mudanza, vos cumpliste el sueño que nosotros teníamos cuando llegamos a este país. Durante los primeros años trabajé como empleado, pero siempre con la idea de ser independiente. Ahorraba cada peso que podía, estudiaba el mercado, aprendía sobre inversiones. A los 28 años abrí mi propio estudio contable. Era pequeño, solo yo y una secretaria, pero era mío. Fue en esa época cuando conocí a Beatriz. Era secretaria en una empresa textil donde yo llevaba la contabilidad. Era una mujer inteligente, trabajadora, con sueños parecidos a los míos. Esteban, me dijo la primera vez que salimos a tomar un café, me gusta que seas ambicioso. Me gusta que tengas metas claras. Nos casamos 2 años después, en 1975. La ceremonia fue modesta, pero elegante. Mis padres estaban orgullosos de ver a su hijo casándose con una mujer de familia decente, en una iglesia linda, con una fiesta en un salón alquilado. Esteban, me dijo mi padre ese día, vos llegaste más lejos de lo que nosotros jamás soñamos. Beatriz y yo formamos un equipo perfecto. Ella manejaba la parte administrativa del estudio, yo me ocupaba de los clientes y las inversiones. Durante los primeros años del matrimonio, el estudio creció mucho. Empezamos a manejar empresas medianas, a tener empleados, a generar ingresos que nos permitían vivir cómodamente. Cuando Beatriz quedó embarazada, en 1978, decidimos que era hora de comprar nuestra primera casa. No queríamos que nuestro hijo creciera en un departamento alquilado como había crecido yo. Esteban, me dijo Beatriz, mientras firmábamos los papeles de la escritura, nuestro hijo va a tener todo lo que nosotros no tuvimos. Ricardo nació un día de primavera. Era un bebé hermoso, tranquilo, que parecía entender desde chiquito que había llegado a una familia que lo amaba. Beatriz dejó de trabajar para cuidarlo, y yo me dediqué a hacer crecer el estudio para mantener a mi familia con comodidad. Los primeros años de Ricardo fueron perfectos. Era un nene inteligente, curioso, que preguntaba todo y quería entender cómo funcionaba el mundo. «Papá», me decía cuando tenía 5 años, «¿qué es lo que haces en la oficina?» «Ayudo a las empresas a manejar su dinero, hijo, para que puedan crecer y darles trabajo a más personas». «¿Y vos manejás mucho dinero?» «Bastante, Ricardo. Por eso es importante estudiar matemáticas en el colegio. Yo voy a manejar dinero como vos cuando sea grande. Si querés, sí, pero primero tenés que estudiar mucho». Cuando Ricardo tenía 8 años, empecé a diversificar mis inversiones. El estudio contable me daba buenos ingresos, pero yo quería más. Quería asegurar el futuro de mi familia. Quería que Ricardo nunca pasara por las dificultades que había pasado yo. Empecé a comprar acciones, bonos del Estado, a invertir en propiedades. Mi primera inversión importante fue un local comercial en el centro que estaba siendo rematado por un banco. Lo compré por una fracción de su valor real porque necesitaba reparaciones importantes. Durante los fines de semana, Ricardo me acompañaba mientras yo supervisaba las obras. «Papá, ¿este local es nuestro?» «Sí, hijo, lo compramos para alquilarlo y que nos dé dinero todos los meses. ¿Y con ese dinero qué vamos a hacer? Lo vamos a ahorrar para cuando vos seas grande y quieras estudiar en la universidad, o para cuando te quieras casar, o para cuando tengas hijos». Durante esos años, el estudio contable siguió creciendo. Empecé a manejar las cuentas de empresas grandes, a asesorar inversiones, a generar ingresos que me permitían seguir comprando propiedades y acciones, pero todo en secreto, sin alardear, sin que nadie supiera cuánto dinero estaba manejando realmente. Beatriz sabía que nos iba bien económicamente, pero no sabía la magnitud real de nuestro patrimonio. «Esteban, ¿cuánto dinero tenemos ahorrado?», me preguntaba a veces. «Lo suficiente para vivir tranquilos, amor. No te preocupes por eso». No le mentía, pero tampoco le contaba toda la verdad. Cuando Ricardo estaba en el secundario, empezó a mostrar interés por los negocios. «Papá, quiero aprender a manejar dinero como vos. ¿Me podés enseñar?» Empecé a llevarlo los sábados al estudio, le expliqué los conceptos básicos de contabilidad.
Le mostré cómo funcionaban las inversiones. Papá, me dijo un día mientras revisábamos los estados de cuenta de mis inversiones, vos tenés mucho más dinero del que yo pensaba. Sí, Ricardo, pero esto es un secreto entre nosotros. Tu mamá no necesita preocuparse por estas cosas. ¿Por qué es secreto? Porque cuando uno tiene dinero, aparecen problemas que antes no existían. Es mejor ser discreto. Ricardo era un estudiante excepcional. Terminó el secundario con las mejores notas y decidió estudiar ingeniería industrial. Papá, quiero estudiar algo que me sirva para manejar empresas. Quiero ser como vos, pero en grande. Me ponía orgulloso ver que mi hijo tenía ambiciones, que quería superarse. Durante la universidad, Ricardo conoció a Cristina. Era una chica de familia de clase media, estudiaba psicología, parecía una buena muchacha. La primera vez que la trajo a casa, Beatriz y yo quedamos contentos. «Es una chica seria, Esteban», me dijo Beatriz después de la cena. «Se nota que viene de una familia decente». Cristina era inteligente y ambiciosa, pero de una manera diferente a la nuestra. Nosotros habíamos crecido con la cultura del trabajo y el ahorro. Ella había crecido con la cultura del consumo y las apariencias. «Señor Morales», me dijo una vez durante una cena familiar, «usted debería comprarse un auto mejor. Con lo bien que le va en el estudio, no puede andar en ese auto tan viejo. Cristina, a mí me gusta mi auto. Funciona bien y me lleva a donde necesito ir. Pero las apariencias importan, señor Morales. La gente juzga por lo que ve». Esa conversación me hizo entender que Cristina y yo teníamos visiones muy diferentes sobre el dinero y la vida. Cuando Ricardo se recibió de ingeniero, organizamos una fiesta grande en casa. Estaba orgulloso de mi hijo, del profesional en que se había convertido. «Papá», me dijo esa noche, «gracias por darme la oportunidad de estudiar. Ahora quiero trabajar para devolverte todo lo que invertiste en mí. Ricardo, vos no me tenés que devolver nada. Lo que hice fue mi obligación como padre. Ahora tenés que pensar en tu futuro, en formar tu propia familia. Quiero casarme con Cristina, papá. ¿Qué pensás? Si vos la amás y ella te hace feliz, tenés mi bendición». La boda de Ricardo y Cristina fue en 1998, una ceremonia elegante en una iglesia del centro y una fiesta en un salón importante. Cristina había insistido en que fuera una boda de nivel, como ella decía. Yo pagué todo sin quejarme, porque quería que mi hijo fuera feliz. «Esteban», me dijo Beatriz el día de la boda, «nuestro hijo se casó con una buena chica. Van a ser felices». Yo tenía algunas dudas sobre Cristina, pero pensé que con el tiempo iba a cambiar, que iba a entender los valores de nuestra familia. Los primeros años del matrimonio fueron buenos. Ricardo consiguió trabajo en una empresa multinacional. Cristina terminó su carrera y abrió un consultorio psicológico. Vivían en un departamento que yo les había ayudado a comprar. Manejaban 2 autos nuevos. Parecían una pareja exitosa. Pero empecé a notar que Cristina nunca estaba conforme con lo que tenían. Siempre quería más. Un departamento más grande, autos más nuevos, vacaciones más caras. «Ricardo», le dije un día cuando vinieron a almorzar, «cuidado con los gastos. Es importante ahorrar para el futuro. Papá, nosotros ganamos bien. Podemos darnos algunos gustos». «Está bien darse gustos, hijo. Pero también hay que pensar en el mañana». Cristina me miró como si fuera un viejo tacaño que no entendía los tiempos modernos. Cuando nació Santiago, mi primer nieto, sentí una felicidad que no había sentido desde que nació Ricardo. Era un bebé perfecto, con los ojos de mi hijo y la sonrisa de Beatriz. «Abuelo», me dijo Ricardo cuando me lo puso en los brazos por primera vez, «este es tu nieto». Lloré de emoción. Santiago representaba la continuación de la familia, el futuro de todo lo que yo había construido. «Beatriz», le dije a mi mujer esa noche, «ese nene va a tener todo lo que nosotros no pudimos darle a Ricardo. Va a tener la mejor educación, las mejores oportunidades». Durante los primeros meses de Santiago, Cristina aceptaba mi ayuda. Yo iba todos los días después del trabajo a ver a mi nieto, lo cargaba, le cambiaba los pañales, le daba la mamadera. «Esteban», me decía Cristina, «menos mal que estás acá para ayudar. Yo no sé cómo haríamos sin vos». Pero a medida que Santiago crecía, Cristina empezó a cambiar su actitud hacia mí.
Empezó a criticar la manera en que yo cargaba al bebé, la comida que le daba, los juguetes que le compraba. Esteban, ese juguete no es apropiado para su edad. Esteban, no lo cargues tanto que se va a malcriar. Esteban, no le hables tan fuerte. Cuando Santiago cumplió 2 años, nació Emilia. Otra bendición para la familia, una nena hermosa que completaba mi felicidad como abuelo. Pero también fue cuando las cosas empezaron a ponerse más difíciles con Cristina. Esteban, me dijo un día cuando fui a visitar a mis nietos, necesito que respetes las reglas de mi casa. Los nenes tienen horarios, rutinas. No podés venir cuando se te ocurra. Cristina, yo solo vengo a ver a mis nietos. No molesto a nadie. Sí molestas. Los nenes se alborotan cuando vos venís. Después no quieren dormir, no quieren comer. Era mentira. Santiago y Emilia se ponían felices cuando me veían llegar, corrían a abrazarme, me pedían que les contara cuentos, que jugara con ellos. El problema real de Cristina conmigo empezó cuando se dio cuenta de que yo no era el abuelo que ella esperaba. Ella quería un abuelo que fuera a almorzar los domingos y se fuera callado. Yo era un abuelo que quería estar presente en la vida de mis nietos, que quería enseñarles cosas, que tenía opiniones sobre su educación. Santiago, le dije a mi nieto un día cuando tenía 4 años, ¿sabes que el abuelo trabaja con números? ¿Te gustaría aprender a contar hasta 100? Santiago se entusiasmó y empezamos a jugar con los números. Cristina me escuchó desde la cocina y vino corriendo. Esteban, Santiago todavía es muy chico para aprender matemáticas. No lo presiones. No lo estoy presionando, Cristina. Solo estamos jugando. Para vos todo es trabajo y estudio. Los nenes necesitan jugar, no estudiar. Esa fue una de las primeras discusiones fuertes que tuvimos. Cristina tenía una visión muy diferente sobre la educación de los chicos. Para ella, los nenes tenían que ser nenes y nada más. Para mí, los nenes tenían que aprender desde chiquitos que la vida requiere esfuerzo y dedicación. Emilia, le dije a mi nieta cuando tenía 3 años, ¿sabes que el abuelo tiene oficina? ¿Te gustaría venir un día a conocerla? Emilia aplaudió de emoción, pero Cristina se opuso inmediatamente. Esteban, Emilia no va a ir a tu oficina. Es muy chica, y tu oficina no es lugar para nenes. Solo quería mostrarle dónde trabajo, que vea que el abuelo tiene una profesión. Ella ya sabe que vos trabajás. No necesita más detalles. Poco a poco, Cristina fue poniendo más restricciones a mis visitas. Primero me pidió que avisara antes de ir. Después me dijo que solo podía ir los fines de semana. Después que solo 1 hora por visita. Después que no podía llevarles regalos porque los malcriaba. Ricardo, le dije a mi hijo cuando nos quedamos solos un día, ¿te parece normal que tu mujer me ponga tantas reglas para ver a mis nietos? Papá, Cristina es la madre. Ella sabe lo que es mejor para los chicos. ¿Y yo qué soy? ¿No soy el abuelo? ¿No tengo derecho a estar en la vida de mis nietos? Sí, papá, pero también tenés que respetar las decisiones de Cristina. Me dolió escuchar eso de mi propio hijo. Era como si Cristina hubiera conseguido ponerlo en contra mía, como si yo fuera un problema que había que manejar en lugar de un abuelo que quería a sus nietos. Las cosas empeoraron cuando Santiago empezó el jardín de infantes. Yo quería llevarlo y buscarlo algunas veces, como hacen muchos abuelos. Esteban, me dijo Cristina, Santiago va al jardín en remis, no necesita que vos lo lleves. ¿Por qué no puedo llevarlo? Me encantaría pasar ese tiempo con él, porque yo prefiero que vaya en remis. Es más seguro. Era otra mentira. Cristina no quería que yo tuviera tiempo a solas con Santiago, no quería que yo influyera en su educación, no quería que yo fuera importante en su vida. Cuando Santiago cumplió 5 años, yo quería regalarle una bicicleta. Era un regalo que cualquier abuelo haría sin pensarlo 2 veces. Pero Cristina se opuso. Esteban, Santiago no necesita una bicicleta. Es muy chico y se puede lastimar. Cristina, todos los nenes de 5 años tienen bicicleta, es normal. En mi familia no es normal. Nosotros esperamos hasta que los nenes sean más grandes. ¿En tu familia? Santiago es mi nieto también. Sí, pero es mi hijo. Y yo decido qué regalos recibe y cuáles no. Esa discusión terminó con Ricardo dándome la razón a medias. Papá, cómprale la bicicleta, pero que se quede en casa.
Santiago puede usarla solo cuando nosotros estemos. Durante este tiempo, mis inversiones siguieron creciendo. El mercado de acciones tuvo años muy buenos. Mis propiedades se valorizaron. Mis negocios generaron ganancias importantes. Para cuando Santiago cumplió 6 años, mi patrimonio había llegado a casi 3 millones de dólares. Pero yo seguía viviendo de manera modesta. Tenía el mismo departamento de siempre, el mismo auto, la misma ropa sencilla. La única diferencia era que ahora tenía una caja fuerte llena de documentos que probaban mi verdadera riqueza. ¿Por qué no le contás a Ricardo sobre el dinero?, me preguntaba a veces Beatriz, que había empezado a sospechar que teníamos más dinero del que yo admitía. Porque todavía no es el momento, Beatriz. Quiero esperar a que los nenes sean más grandes. ¿Y si nos pasa algo antes? Si morimos sin que Ricardo sepa. Ricardo va a saber todo cuando sea necesario. Mientras tanto, es mejor que la familia viva con normalidad. El año pasado, cuando Santiago tenía 7 años y Emilia 5, las cosas llegaron al límite. Cristina había conseguido que mis visitas fueran cada vez más cortas y espaciadas. De verlos todos los días había pasado a verlos una vez por semana. De estar horas con ellos, había pasado a visitas de media hora. «Abuelo», me dijo Santiago una tarde cuando me estaba yendo, «¿por qué no te quedas más tiempo?» «Porque mamá dice que tengo que irme, mi amor. Pero yo quiero que te quedes, quiero que juguemos más. Yo también quiero quedarme, Santiago. Pero a veces los grandes tenemos que hacer cosas que no nos gustan». Esa conversación me partió el corazón. Ver la tristeza en los ojos de Santiago porque no podía pasar más tiempo con su abuelo me hizo entender que la situación había llegado demasiado lejos. Decidí hablar seriamente con Ricardo. «Hijo, necesito que hablemos sin Cristina. Solo vos y yo». «¿Qué pasa, papá?» «Pasa que siento que me están alejando de mis nietos, que Cristina no quiere que yo sea parte de sus vidas». «Papá, no es eso. Es que Cristina tiene sus métodos para criar a los chicos. Y mis métodos no sirven. Lo que pienso sobre mis nietos no importa». «Sí importa, papá, pero ella es la madre. Ricardo, yo también fui padre. Te crié a vos solo después de que murió tu mamá. ¿Te parece que hice las cosas tan mal?» «No, papá, me criaste muy bien. Pero los tiempos cambiaron, ahora se cría diferente». Esa conversación me hizo entender que Ricardo había elegido el bando de su mujer, que ante cualquier conflicto entre Cristina y yo, él iba a apoyarla a ella. Me dolió, pero lo entendí. Es natural que un hombre apoye a su esposa antes que a su padre, pero lo que pasó después superó todos mis límites. Hace 3 meses fui a visitar a mis nietos como hacía siempre. Toqué el timbre y Cristina abrió la puerta con una cara que nunca le había visto. «Esteban, necesito hablar con vos». «Hola, Cristina. ¿Están los chicos?» «Sí, están. Pero antes tenemos que hablar». Me hizo pasar al living, pero no me ofreció sentarme. Se quedó parada con los brazos cruzados como si fuera a anunciarme algo oficial. «Esteban, Ricardo y yo hemos estado hablando mucho sobre la situación familiar». «¿Qué situación?» «La situación con vos y los chicos». «¿Qué pasa con los chicos y conmigo?» «Pasa que creemos que tu presencia no está siendo beneficiosa para ellos». No podía creer lo que estaba escuchando. «¿Cómo que no es beneficiosa? Soy su abuelo. Los amo». «Nadie dice que no los ames, Esteban, pero el amor no es suficiente. Los nenes necesitan estabilidad, rutinas, límites claros, y vos interferís con eso». «Yo interfiero. ¿Cómo interfiero?» «Los malcrías con regalos, les enseñás cosas que no están preparados para aprender, les pones ideas en la cabeza». «¿Qué ideas les pongo en la cabeza?» «Ideas sobre el dinero, sobre el trabajo, sobre el éxito». Santiago me preguntó el otro día por qué él no puede tener oficina como el abuelo. ¿Y eso está mal? ¿Está mal que un nene quiera trabajar cuando sea grande? ¿Está mal que un nene de 7 años se preocupe por el trabajo? Los nenes tienen que jugar, no pensar en oficinas y dinero. La conversación siguió durante 15 minutos más. Cristina me explicó con mucha frialdad que habían decidido que era mejor que yo no viera más a los chicos, que podía llamar por teléfono de vez en cuando para saludarlos, pero que las visitas se iban a suspender indefinidamente. «Esteban, entendé que esto no es personal contra vos, es lo mejor para Santiago y Emilia». «¿Cómo que no es personal? Me estás prohibiendo ver a mis nietos. ¿Qué puede ser más personal que eso?»
No te estoy prohibiendo, te estoy pidiendo que respetes nuestra decisión como padres. ¿Y Ricardo está de acuerdo con esto? Por supuesto que está de acuerdo. Fue idea de él tanto como mía. Pedí hablar con Ricardo. Cristina fue a buscarlo y él apareció en el living con cara de incómodo, como si prefiriera estar en cualquier otro lugar. Ricardo, ¿es verdad lo que me dice Cristina? Papá, creemos que es lo mejor para todos. ¿Para todos? Para mí también es lo mejor no ver a mis nietos. Para vos también, papá. Vas a estar más tranquilo sin las tensiones familiares. ¿Qué tensiones familiares? Yo vengo acá, juego con los chicos, me voy. ¿Dónde está la tensión? La tensión está en que vos no respetás las reglas de nuestra casa, papá. Cristina te dice una cosa y vos haces otra. Dame un ejemplo, Ricardo. Decime una vez que yo no haya respetado las reglas de tu casa. Ricardo miró a Cristina como pidiendo ayuda. Bueno, papá, está el tema de los regalos, el tema de las enseñanzas. ¿Qué tiene de malo que un abuelo le haga regalos a sus nietos? ¿Qué tiene de malo que les enseñe cosas? Nada, papá. Pero tienen que ser los regalos apropiados y las enseñanzas apropiadas. ¿Y quién decide qué es apropiado? ¿Solo Cristina? Cristina es la madre, papá. Ella sabe lo que es mejor para sus hijos. ¿Y yo qué soy? ¿No soy nada? Esa pregunta se quedó sin respuesta. Ricardo me miró con ojos tristes, como disculpándose por lo que estaba pasando, pero sin hacer nada para cambiarlo. Cristina se mantuvo firme en su posición. Esteban, creo que ya hablamos suficiente. Los nenes están haciendo la tarea y no queremos interrumpirlos. ¿Puedo despedirme de ellos? Hoy no. Es mejor que te vayas sin verlos. Las despedidas los van a confundir. No podía creer lo que estaba pasando. Me estaban echando de la vida de mis nietos sin siquiera dejarme explicarles por qué el abuelo no iba a volver. Cristina, por favor, déjame despedirme de Santiago y Emilia. Esteban, ya tomamos la decisión. Por favor, respétala. Ricardo, por favor, son mis nietos. Papá, es mejor así, te lo prometo. Salí de esa casa con el corazón roto, sintiendo que acababa de perder a las dos personas más importantes de mi vida. Santiago y Emilia ni siquiera sabían que el abuelo había ido y se había tenido que ir sin verlos. Esa noche no pude dormir. Me quedé en mi departamento pensando en todo lo que había pasado, en cómo había llegado a esta situación. ¿En qué momento había dejado de ser el abuelo querido para convertirme en un problema que había que eliminar? Al día siguiente, tomé una decisión que cambiaría todo. Fui a ver a mi abogado, el doctor Fernández, que manejaba todos mis asuntos legales desde hacía años. Doctor, necesito cambiar mi testamento. Don Esteban, ¿ha pasado algo? Sí, ha pasado algo muy grave. Mi nuera me prohibió ver a mis nietos. Mi propio hijo apoyó esa decisión. Le conté toda la historia, desde los primeros conflictos con Cristina hasta la conversación final. Doctor, durante 30 años ahorré dinero pensando en el futuro de Santiago y Emilia. Pensé que cuando yo muriera, Ricardo iba a heredar todo y se lo iba a dar a sus hijos. Pero ahora me doy cuenta de que me equivoqué. ¿Qué quiere hacer exactamente, don Esteban? Quiero cambiar mi testamento. Quiero que Ricardo no herede nada. Quiero que todo mi patrimonio vaya a una fundación benéfica. Don Esteban, esa es una decisión muy importante. ¿Está seguro? Completamente seguro, doctor. Si mi nuera cree que soy una mala influencia para mis nietos, si mi hijo apoya esa decisión, entonces ellos no merecen beneficiarse de todo lo que trabajé durante mi vida. El doctor Fernández me explicó las opciones que tenía. Podía cambiar el testamento para excluir completamente a Ricardo, podía poner condiciones para que heredara, o podía crear un fideicomiso para los nietos que se activara solo bajo ciertas circunstancias. Doctor, quiero hacer esto. Todo mi patrimonio va a ir a la fundación del Hospital de Niños, pero antes de que eso pase, quiero que Ricardo y Cristina se enteren de lo que están perdiendo. ¿Cómo quiere que se enteren? Quiero que usted les mande una carta explicándoles exactamente cuánto dinero acaban de perder por prohibirme ver a mis nietos. El doctor Fernández redactó una carta formal que explicaba la situación. La carta decía que debido a la decisión de prohibirme el contacto con mis nietos, yo había decidido cambiar mi testamento y donar toda mi fortuna a instituciones benéficas. Don Esteban,
Esta carta va a causar un impacto muy fuerte en su familia. Ese es exactamente el objetivo, doctor. Quiero que entiendan las consecuencias de sus acciones. Una semana después, el doctor Fernández mandó la carta por correo certificado a la casa de Ricardo. Junto con la carta, mandó copias de mis estados de cuenta bancarios, mis certificados de inversión y los títulos de propiedad de mis inmuebles comerciales. Durante 2 días, no pasó nada. Ricardo no me llamó, no vino a verme, no dio señales de haber recibido la carta. Empecé a pensar que tal vez no le había llegado, o que tal vez no le importaba tanto como yo pensaba, pero el tercer día, un miércoles por la mañana, alguien tocó el timbre de mi departamento como si fuera una emergencia. Era Ricardo, con una cara que nunca le había visto. Parecía que había llorado, que no había dormido, que el mundo se le había venido abajo. «Papá, necesito hablar con vos». «Hola, Ricardo. ¿Recibiste mi carta?» «Sí, la recibí. Es verdad todo lo que dice. Todo es verdad, hijo». Ricardo se sentó en el sofá de mi living como si las piernas no le respondieran. «Papá, ¿vos tenés $3 millones? Tengo $3.200.000 para ser exacto. ¿Y nunca me dijiste nada? Iba a decirte cuando fuera el momento apropiado, cuando Santiago y Emilia fueran más grandes, cuando vos fueras más maduro». «¿Más maduro? Papá, tengo 35 años. La madurez no tiene que ver con la edad, Ricardo. Tiene que ver con las decisiones que uno toma. Y la decisión de prohibirme ver a mis nietos me demostró que todavía no estás maduro». Ricardo se quedó callado durante largo rato, procesando la información. «Papá, yo no sabía que vos tenías tanto dinero. Si hubiera sabido, ¿qué habrías hecho diferente, Ricardo? ¿Me habrías tratado mejor por mi dinero?» «No, papá, no es eso». «Entonces, ¿qué es?» Es que si hubiera sabido que vos tenías esa plata, habría entendido mejor por qué querías estar tan presente en la vida de los chicos. ¿Necesitabas saber que tengo dinero para entender que soy el abuelo de Santiago y Emilia? ¿Necesitabas saber mi patrimonio para respetar mi lugar en la familia?» Ricardo no supo qué responder. «Papá, ¿es verdad que vas a donar todo?» «Ya está donado, Ricardo. Ayer firmé los papeles». Era mentira, pero quería ver su reacción. Ricardo se puso pálido. «¿Todo? ¿Los 3 millones?» «Todo. La fundación del hospital de niños ya tiene los documentos». «¿Y Santiago y Emilia?» «Santiago y Emilia tienen padres que decidieron que el abuelo no puede formar parte de sus vidas. Si ustedes no me quieren como abuelo, entonces yo no los quiero como herederos. Papá, por favor, podemos arreglar esto. Podés volver a ver a los chicos. Ahora que sabes que tengo dinero, ahora que te das cuenta de lo que perdiste, no es por el dinero, papá». «No». «Entonces, ¿por qué no viniste a hablar conmigo la semana pasada cuando Cristina me prohibió ver a los chicos? ¿Por qué esperaste hasta recibir la carta del abogado?» Ricardo no tenía respuesta para esa pregunta porque sabíamos los dos cuál era la verdad. No había venido porque no le importaba lo suficiente. Solo vino cuando se enteró del dinero. «¿Cristina sabe de la carta?» «Sí, se la mostré anoche». «¿Y qué dijo?» «Se puso histérica. Empezó a gritar que vos eras un manipulador, que estabas usando el dinero para chantajearnos». «¿Y vos qué pensás? ¿Pensás que los estoy chantajeando?» «No sé qué pensar, papá. Todo pasó muy rápido. Ricardo, hace 3 meses que no veo a mis nietos. Para mí no pasó nada rápido. Esa conversación duró 2 horas. Ricardo me pidió perdón, me prometió que las cosas iban a cambiar, me suplicó que reconsiderara la donación, pero yo ya había tomado mi decisión. Ricardo, durante 30 años trabajé para asegurar el futuro de mi familia. Compré propiedades, hice inversiones, ahorré cada peso pensando en vos y en mis nietos. Pero una familia no es solo sangre. Una familia es respeto, es cariño, es querer estar juntos. Papá, yo te respeto». «No, Ricardo. Si me respetaras, nunca habrías permitido que Cristina me prohibiera ver a Santiago y Emilia». «Papá, Cristina es mi esposa. Tengo que apoyarla. Y yo soy tu padre. Eso no cuenta para nada». Ricardo se puso a llorar. Era la primera vez que lo veía llorar desde que era un nene. «Papá, no quiero perderte a vos también». «¿También?
¿A quién más perdiste? A los chicos. Después de que te fuiste el otro día, Santiago y Emilia preguntaron por vos todos los días. ¿Dónde está el abuelo? ¿Por qué no viene más? No sabemos qué decirles. Deciles la verdad, que los padres decidieron que el abuelo no puede venir más. No puedo decirles eso, papá. Van a pensar que somos malos. Y no son malos. No es malo separarlos de su abuelo. Esa noche, después de que Ricardo se fuera, me quedé pensando en toda la situación. Por un lado, me dolía ver a mi hijo sufrir. Por otro lado, sentía que estaba haciendo lo correcto. Al día siguiente, Cristina vino a hablar conmigo. Era la primera vez que venía a mi departamento en años. Llegó con una actitud completamente diferente a la de siempre. Nada de arrogancia, nada de superioridad. Llegó humilde, casi suplicante. «Esteban, necesito hablar con vos». «Hola, Cristina, pasá». «Gracias. Esteban, yo no sabía que vos tenías tanto dinero». «¿Y eso cambia algo?» «Cambia que me doy cuenta de que tal vez fui muy dura con vos». «¿Tal vez?» «Bueno, sí, fui muy dura. Me equivoqué». «¿En qué te equivocaste exactamente?» «Me equivoqué en no dejarte ver a los chicos. Me equivoqué en ponerte tantas reglas. Me equivoqué en no valorar lo que vos querías aportar a la familia». «¿Y por qué me equivoqué, Cristina? ¿Por qué ahora te das cuenta de que te equivocaste?» Porque me di cuenta de que vos realmente querés a Santiago y Emilia. Recién ahora te das cuenta. ¿Necesitaste saber que tengo $3 millones para darte cuenta de que amo a mis nietos?» Cristina se puso colorada. «No, Esteban, no es por el dinero». «¿No? Entonces, ¿por qué viniste recién ahora? ¿Por qué no viniste la semana pasada a disculparte?» Porque no me daba cuenta de lo importante que eras para los chicos». «¿No te dabas cuenta? Santiago y Emilia te preguntaron por mí todos los días desde que me prohibiste verlos. ¿Eso no te daba una pista?» Cristina empezó a llorar. «Esteban, por favor, perdóname. Déjame arreglar esto». «¿Cómo pensás arreglarlo? Podés volver a ver a los chicos cuando quieras. Sin horarios, sin reglas, como antes». «¿Como antes?» «Cristina, antes también tenías reglas. Antes también me ponías límites. Antes también me trataba como si fuera un problema». «No, eso no es cierto». «Sí es cierto. Durante años me fuiste alejando de Santiago y Emilia. De verlos todos los días pasé a verlos una vez por semana. De estar horas con ellos pasé a visitas de media hora. No empezó la semana pasada, Cristina. Empezó hace años. Pero podemos cambiar eso. Podemos volver a empezar. ¿Por qué querés cambiar ahora? ¿Porque me di cuenta de que soy millonario? No es por el dinero, Esteban. Entonces devólveme el tiempo perdido con mis nietos. Devolveme los cumpleaños que me perdí porque decidiste que era mejor que no fuera. Devolveme las noches que Santiago y Emilia se acostaron preguntándose por qué el abuelo no venía más». Cristina no podía devolverme nada de eso. El tiempo perdido se había perdido para siempre. «Esteban, sé que la cagué. Sé que fui injusta con vos. Pero podemos empezar de nuevo». ¿Empezar de nuevo? ¿Vos pensás que el amor es un juego que se puede empezar de nuevo cuando uno se da cuenta de que se equivocó? No, pero... No hay peros, Cristina. Durante años me trataste como si fuera un estorbo. Como si mi presencia en la vida de mis nietos fuera un problema que había que manejar. Y ahora que sabes que tengo dinero, querés que olvidemos todo y empecemos de nuevo. No es por el dinero. Entonces demostrámelo. Renuncia a cualquier herencia de mi parte. Firma un papel diciendo que ni vos, ni Ricardo, ni los chicos quieren mi dinero». Cristina se quedó callada. «¿Ves? Sí es por el dinero. Esteban, los chicos son tus nietos. Es normal que hereden de vos». «No, Cristina, no es normal. Lo normal es que un abuelo que ama a sus nietos les deje su herencia. Pero yo no soy un abuelo normal. Soy un abuelo al que le prohibieron ver a sus nietos. Pero eso se puede cambiar. Se puede cambiar. ¿Vos podés hacer que Santiago y Emilia no se acuerden de que el abuelo desapareció de sus vidas sin explicación? ¿Podés hacer que no se sientan abandonados? Ellos van a entender cuando sean más grandes. ¿Van a entender qué? ¿Que la abuela decidió que el abuelo era malo para ellos? ¿Que el papá apoyó esa decisión? ¿Eso van a entender? Cristina se fue de mi departamento sin conseguir lo que había venido a buscar. No le prometí nada. No le dije que iba a cambiar mi decisión.
No le di ninguna esperanza de recuperar la herencia. Durante las siguientes semanas, Ricardo vino a verme varias veces. Cada visita era lo mismo. Me pedía perdón, me prometía cambios, me suplicaba que reconsiderara la donación, pero nunca me ofreció lo único que yo realmente quería, ver a mis nietos sin condiciones. Papá, podés ver a Santiago y Emilia el sábado por la tarde. ¿Con qué condiciones? Sin condiciones. Bueno, solo que sea en casa, que no los saques. Esas son condiciones, Ricardo. Papá, son precauciones normales. No son precauciones normales. Son las mismas restricciones de siempre disfrazadas de normalidad. Un mes después de la carta del abogado, recibí una llamada de Santiago. Había conseguido llamarme desde el teléfono de casa sin que sus padres se dieran cuenta. Abuelo, ¿por qué no venís más? La voz de mi nieto me partió el corazón. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Triste, abuelo. Te extraño mucho. Yo también te extraño, Santiago. ¿Hiciste algo malo? Mamá dice que estás castigado. No hice nada malo, mi amor. A veces los grandes tienen problemas que los nenes no entienden. ¿Pero vas a volver? No sé, Santiago. Eso depende de tus papás. Yo quiero que vuelvas. Emilia también. Ella llora por las noches pidiendo al abuelo. Esa conversación de 5 minutos me confirmó que estaba haciendo lo correcto. Mis nietos me extrañaban, me necesitaban, querían que volviera. El problema no eran ellos, el problema eran sus padres. 2 semanas después, Cristina volvió a mi departamento. Esta vez vino con Santiago y Emilia. Fue la primera vez que los veía en 2 meses. ¡Abuelo!, gritaron los dos al verme y corrieron a abrazarme. Sentir sus brazos alrededor de mí fue la cosa más linda que me había pasado en mucho tiempo. Hola, mis amores. ¿Cómo están? Bien, abuelo. Te extrañamos mucho, me dijo Emilia. ¿Por qué no venías más?, me preguntó Santiago. Miré a Cristina esperando que ella les explicara, pero se quedó callada. Bueno, mis amores, a veces los grandes tenemos que resolver algunos problemas antes de poder vernos. ¿Ya resolviste los problemas? Algunos sí, otros todavía no. ¿Cuándo los vas a resolver todos? No sé, Santiago. Eso depende de más gente, no solo de mí. Cristina me llevó a los chicos para que yo viera lo que me estaba perdiendo, para que sintiera la tentación de ceder a sus condiciones. Pero logró el efecto contrario. Ver a Santiago y Emilia me confirmó que tenía razón en pelear por mis derechos como abuelo. Esteban, me dijo Cristina cuando los chicos estaban jugando en mi balcón, mira lo felices que están. ¿No te parece que vale la pena arreglar las cosas? Por supuesto que vale la pena. Pero arreglar las cosas significa que ustedes reconozcan que se equivocaron. Significa que me pidan perdón de verdad. Significa que me garanticen que esto no va a volver a pasar. Te estoy pidiendo perdón. No, Cristina, me estás manipulando. Me trajiste a los chicos para que yo sienta culpa y ceda a tus condiciones. No son mis condiciones, son precauciones razonables. ¿Cuáles son esas precauciones razonables? Que veas a los chicos en nuestra casa, que respetes nuestros horarios, que no los llenes de regalos. Ahí está, las mismas condiciones de siempre. Vos no cambiaste nada, Cristina. Solo cambiaste la estrategia. Esteban, sé razonable. Soy razonable. Razonablemente cansado de que me traten como un problema en lugar de como un abuelo. Los chicos se fueron esa tarde sin entender por qué el abuelo seguía triste, por qué las cosas no habían vuelto a la normalidad. La situación se mantuvo así durante 3 meses más. Ricardo y Cristina vinieron varias veces a negociar, siempre ofreciendo lo mismo, acceso limitado a los chicos a cambio de mantener la herencia. Hasta que un día recibí una llamada que lo cambió todo. Era de la maestra de Santiago. Señor Morales, soy la señorita López, maestra de Santiago. Hola, señorita, ¿pasó algo? Sí, estoy preocupada por Santiago. Ha estado muy triste en el colegio. No quiere participar en las actividades. Dice que extraña mucho al abuelo. ¿Les contó algo específico? Me dijo que el abuelo desapareció y que sus papás no le explican por qué. Señor Morales, no sé qué problemas familiares están teniendo, pero Santiago está sufriendo mucho. Gracias por llamarme, señorita. Voy a ver qué puedo hacer. ¿Usted es el abuelo que menciona Santiago? Sí, soy su abuelo.
Él habla de usted todo el tiempo. Se nota que lo quiere mucho. Esa llamada me hizo entender que mi pelea con Cristina y Ricardo estaba lastimando a los chicos, que por más razón que yo tuviera, Santiago y Emilia eran las víctimas inocentes de todo esto. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a ceder a las condiciones de Cristina, pero tampoco iba a seguir castigando a mis nietos por los errores de sus padres. Llamé al doctor Fernández. Doctor, quiero hacer una modificación a mi testamento. ¿Qué modificación, don Esteban? Quiero crear un fideicomiso para Santiago y Emilia, dinero que van a recibir cuando cumplan 18 años, pero con condiciones. ¿Qué condiciones? Que vengan a verme al menos una vez por mes hasta que yo me muera. Si no vienen, pierden el derecho al fideicomiso. Es una condición interesante, don Esteban, ¿y si los padres no los dejan venir? Entonces, cuando los chicos cumplan 18, van a saber por qué perdieron su herencia. El doctor Fernández preparó los documentos del fideicomiso. Cada uno de mis nietos iba a recibir $1.000.000 cuando cumpliera 18 años, siempre y cuando me hubieran visitado regularmente durante su infancia y adolescencia. Doctor, también quiero que les mande una carta a Ricardo y Cristina explicándoles la nueva situación. ¿Qué quiere que diga la carta? Que entiendo que ellos no quieren mi dinero, pero que mis nietos sí van a tenerlo si cumplen con la condición de visitarme. Que la decisión de si Santiago y Emilia reciben su herencia está ahora en manos de sus padres. La carta se mandó una semana después. Explicaba claramente que había creado un fideicomiso de $2.000.000 para mis nietos, pero que solo podrían acceder a ese dinero si me visitaban regularmente durante los próximos años. La reacción fue inmediata. Al día siguiente, Ricardo vino a verme con una cara de pánico total. Papá, ¿es verdad lo del fideicomiso? Es verdad. Santiago y Emilia van a heredar $2.000.000. Van a heredar si me visitan una vez por mes hasta que cumplan 18 años. ¿Y si no te visitan? Entonces el dinero va a la fundación benéfica, igual que el resto de mi patrimonio. Papá, eso es chantaje. No, Ricardo, eso es ponerle precio a mi lugar en la familia. Durante 30 años ahorré dinero pensando en mis nietos. Si ustedes no me dejan ser su abuelo, entonces ellos no van a recibir los beneficios de ser mis nietos. ¿Y si nosotros no queremos que reciban ese dinero? Esa es su decisión. Pueden explicarles a Santiago y Emilia, cuando cumplan 18, por qué rechazaron $2.000.000 en su nombre. Ricardo se fue de mi departamento sin saber qué hacer. Por un lado, Cristina no quería ceder a mis condiciones. Por otro lado, era muy difícil explicarle a cualquiera por qué habían rechazado $2.000.000 para sus hijos. Una semana después, sonó el timbre de mi departamento un sábado por la mañana. Eran Santiago y Emilia, solos, sin sus padres. «Abuelo, vinimos a visitarte», me dijo Santiago. «Papá nos trajo hasta abajo, pero no quiso subir». Los abracé con lágrimas en los ojos. «Mis amores, qué alegría verlos». «Abuelo, ¿es verdad que tenemos que venir a verte para recibir dinero cuando seamos grandes?», me preguntó Emilia. «¿Quién les dijo eso?». «Mamá y papá estuvieron hablando y nosotros escuchamos», dijo Santiago. «¿Es verdad?». «Sí, es verdad. Pero no quiero que vengan por el dinero. Quiero que vengan porque me quieren». «Nosotros te queremos, abuelo. Por eso vinimos». Pasamos la mañana entera jugando, charlando, recuperando el tiempo perdido. Santiago me contó que había aprendido a andar en bicicleta. Emilia me mostró los dibujos que había hecho para mí durante todos estos meses. «Abuelo», me dijo Santiago antes de irse, «¿ahora vamos a poder venir siempre?». «Si ustedes quieren y sus papás los dejan, sí. Nosotros queremos». Y mamá dijo que ahora sí podemos. Esa tarde, cuando Ricardo vino a buscar a los chicos, subió a mi departamento por primera vez en meses. «Papá, necesitamos hablar». «Decime, Ricardo». «Cristina y yo decidimos que los chicos te van a visitar una vez por mes, como pedís en el fideicomiso». «¿Solo una vez por mes?». «Es lo que podemos manejar por ahora». «¿Y las otras condiciones? Las reglas sobre regalos, sobre lo que puedo enseñarles. Vamos a ser más flexibles». «¿Más flexibles o sin restricciones?». «Papá, necesitamos algún tipo de orden». «Ricardo, o hay restricciones o no las hay. No me vengas con términos medios». «Está bien, sin restricciones durante las visitas». «¿Y puedo llevarlos a pasear?». «Sí».
¿Y regalarles lo que quiera? Dentro de lo razonable. ¿Quién define lo razonable? Ricardo suspiró. Vos, papá. Vos definís lo razonable. A partir de ese día, Santiago y Emilia empezaron a visitarme todos los sábados por la mañana. Al principio venían acompañados por Ricardo o Cristina, que se quedaban esperando en el auto. Pero después de algunas semanas, empezaron a venir solos. Las visitas se convirtieron en la parte más feliz de mi semana. Jugábamos, hacíamos la tarea juntos, cocinábamos, salíamos a pasear por el barrio. Poco a poco fui recuperando mi lugar como abuelo. «Abuelo», me dijo Santiago un sábado mientras armábamos un rompecabezas, «¿por qué estuviste tanto tiempo sin venir a casa? Porque tu mamá pensaba que era mejor que no fuera. ¿Y ahora ya no piensa eso? Ahora pensamos diferente todos. Me alegra que hayas vuelto, te extrañé mucho». Un día, 3 meses después de que empezaran las visitas regulares, Cristina vino a buscar a los chicos y se quedó a tomar un café conmigo. «Esteban, quiero pedirte perdón de verdad». «¿De verdad esta vez?» «Sí, de verdad. Me di cuenta de que me equivoqué feo contigo». «¿En qué te equivocaste?» «En todo. En no valorar lo que vos significás para Santiago y Emilia. En poner reglas estúpidas. En alejarlos de vos». «¿Y por qué lo hiciste?» «Porque tenía miedo». «¿Miedo de qué?» «Miedo de que vos los quisieras más que yo. Miedo de que ellos prefirieran estar con vos que conmigo». Era la primera vez que Cristina me confesaba sus verdaderos sentimientos. «Cristina, yo nunca quise competir con vos. Solo quería ser su abuelo. Lo sé, pero yo no lo entendía así. Veía cómo se emocionaban cuando venías, cómo te extrañaban cuando no venías, y me daba celos. Los celos no justifican lo que hiciste. Tenés razón, no lo justifica, pero quiero que sepas que me arrepiento. ¿Te arrepentís porque te diste cuenta de que era injusto o porque te enteraste de que tengo dinero? Las dos cosas, si soy honesta. Pero principalmente porque vi cómo sufrieron Santiago y Emilia sin vos. Esa conversación marcó un antes y un después en mi relación con Cristina. No nos volvimos amigos, pero por lo menos había respeto mutuo. Hoy, 6 meses después de todo lo que pasó, Santiago y Emilia vienen a visitarme todos los sábados. A veces se quedan todo el día, a veces traen amigos, a veces me acompañan a hacer trámites. «Abuelo», me dijo Emilia la semana pasada, «¿es verdad que cuando seamos grandes vamos a tener mucho dinero?» «Sí, mi amor. Van a tener dinero si siguen viniendo a verme. ¿Y si no venimos?» «Entonces no van a tener dinero, pero van a tener algo mucho peor». «¿Qué cosa?» «Van a tener la tristeza de no haber conocido bien a su abuelo. Nosotros te conocemos bien, abuelo. Ahora sí, pero imagínate si hubiéramos seguido sin vernos. Imagínate todo lo que nos habríamos perdido». La semana pasada Ricardo vino a hablar conmigo sobre el futuro. «Papá, ¿pensaste en volver a poner algo para mí en el testamento? ¿Por qué habría de hacerlo? Porque soy tu hijo, porque me di cuenta de que me equivoqué, porque quiero recuperar tu confianza». Ricardo, la confianza no se recupera pidiendo plata. La confianza se recupera con hechos. ¿Qué hechos querés que haga? Que me demuestres durante años que realmente entendiste lo que pasó. Que me demuestres que valorás mi lugar en esta familia independientemente de mi dinero. ¿Y si te lo demuestro? Si me lo demostrás durante años, tal vez considere modificar mi testamento. ¿Cuántos años? Los que hagan falta. Acá estoy ahora, a los 69 años, contándote esta historia desde mi departamento, mientras Santiago y Emilia juegan en el balcón. Tengo mi lugar como abuelo de vuelta, pero a un precio que nunca pensé que tendría que pagar. ¿Me arrepiento de haber usado mi dinero para recuperar a mis nietos? No. A veces la única manera de que la gente entienda el valor de algo es mostrarle lo que puede perder. ¿Me arrepiento de haber alejado a Ricardo de la herencia? Tampoco. Ricardo tiene que aprender que hay decisiones que tienen consecuencias permanentes, que no todo se puede arreglar pidiendo perdón después. ¿Extraño la relación que tenía antes con mi familia? Sí, pero me doy cuenta de que esa relación no era tan buena como yo pensaba. Era una relación donde yo daba todo y recibía migajas, donde mi lugar en la familia dependía de la buena voluntad de Cristina. Ahora tengo una relación diferente con Santiago y Emilia.
Una relación donde ellos saben que soy importante para su futuro, donde valoran el tiempo que pasamos juntos, donde entienden que el abuelo no es alguien que aparece cuando puede, sino alguien que merece estar presente. A vos que me escuchaste hasta acá, que me acompañaste en esta historia que cambió mi vida, quiero decirte algo muy importante. La familia no es solo sangre. La familia es respeto, es tiempo compartido, es querer estar juntos sin condiciones. Si alguien te está alejando de las personas que amas, si alguien te pone condiciones para formar parte de tu propia familia, si alguien te hace sentir que sos un problema en lugar de una bendición, no tengas miedo de pelear por tu lugar. Yo perdí meses preciosos con mis nietos, pero recuperé mi dignidad como abuelo. Perdí la confianza en mi hijo, pero gané el respeto de mi familia. Perdí la ilusión de una herencia familiar tranquila, pero gané la tranquilidad de saber que hice lo correcto. El dinero no compra el amor, pero a veces puede comprar el respeto. Y cuando no te respetan por quien sos, a veces es necesario que te respeten por lo que tenés. Santiago y Emilia van a crecer sabiendo que el abuelo luchó por estar en sus vidas. Van a crecer sabiendo que hay cosas que no se pueden comprar, pero que también hay cosas que no se pueden permitir. Cuando cumplan 18 años y reciban su herencia, van a entender que ese dinero no fue un regalo. Fue el precio que pagaron sus padres por haberme alejado de ellos durante meses. Fue la forma que encontré de asegurarme de que nunca más alguien me prohibiera ver a mis nietos. ¿Y Ricardo? Ricardo todavía está aprendiendo que las decisiones tienen consecuencias, que apoyar a una esposa que está equivocada puede costarte la herencia de toda una vida, que ser hijo no te da derechos automáticos si no cumplís con tus obligaciones como hijo. Cristina también aprendió algo importante, que un abuelo que parece inofensivo puede no ser tan inofensivo cuando lo subestimas, que alejar a los nietos de su abuelo puede salir muy caro, que las apariencias engañan y que nunca sabes quién tiene más poder del que aparenta. La maestra de Santiago me llamó la semana pasada para contarme que mi nieto está mucho mejor en el colegio, que volvió a participar en clase, que se ríe con sus compañeros, que dibuja abuelos en todos sus trabajos de arte. Señor Morales, me dijo, no sé qué arreglaron en su familia, pero Santiago está como nuevo. Se nota que está feliz. Señorita, a veces los adultos tenemos que tomar decisiones difíciles para proteger lo que amamos. Santiago está bien, porque ahora sabe que tiene un abuelo que luchó por él. Emilia también cambió. Ya no llora por las noches pidiendo al abuelo. Ahora duerme tranquila, sabiendo que el sábado va a venir a visitarme. Me cuenta todos sus secretos, me pide consejos sobre los amigos del jardín, me pregunta cosas que no se anima a preguntarles a sus padres. Abuelo, me dijo ayer mientras pintábamos juntos, ¿vos vas a estar siempre conmigo? Siempre que vos quieras, mi amor. Yo siempre voy a querer. Esas palabras valen más que los 3 millones de dólares que tengo en el banco. Esas palabras me confirman que valió la pena pelear, que valió la pena arriesgar mi relación con Ricardo, que valió la pena usar mi dinero como arma, porque al final el dinero se gasta, las propiedades se venden, las inversiones suben y bajan, pero el amor de un nieto es para siempre, y ese amor no se puede comprar, pero a veces hay que luchar para conservarlo. Hace una semana, mientras Santiago y Emilia jugaban en mi departamento, Ricardo vino a buscarlos y se quedó a cenar con nosotros. Era la primera vez en años que cenábamos los 4 juntos. Papá, me dijo Ricardo mientras los chicos veían televisión, quiero que sepas que entiendo por qué hiciste lo que hiciste. ¿En serio lo entendés? Sí. Si alguien me separara de Santiago y Emilia, yo también haría cualquier cosa para recuperarlos. ¿Cualquier cosa? Cualquier cosa. ¿Incluso usar tu dinero para obligar a la gente a respetarte? Incluso eso. Esa fue la primera vez que Ricardo reconoció que yo había tenido razón, que usar mi patrimonio para recuperar mi lugar en la familia no había sido manipulación, sino supervivencia. ¿Y Cristina? ¿Ella también lo entiende? Cristina entiende que se equivocó, pero le cuesta admitirlo. ¿Por qué le cuesta? Porque admitir que se equivocó significa admitir que estuvo mal durante años, no solo en la decisión final. Ricardo, yo no necesito que Cristina me pida perdón.
Solo necesito que respete mi lugar como abuelo. Lo respeta, papá. Ahora lo respeta. Ahora que sabe que tengo dinero. Ahora que entiende lo que puede perder si no lo respeta. La diferencia es sutil, pero importante. Cristina no me respeta porque me quiera o porque crea que soy una buena persona. Me respeta porque entiende que tengo poder. Y a veces, cuando el amor no alcanza, el poder es suficiente. El mes pasado tuve que ir al hospital para unos estudios de rutina. Nada grave, solo los controles normales de un hombre de 69 años. Pero Santiago y Emilia se preocuparon mucho. «Abuelo, ¿te vas a morir?», me preguntó Emilia con lágrimas en los ojos. «No, mi amor, solo fui al médico para un control. Pero si te morís, nosotros vamos a estar bien». «¿Por qué me preguntas eso?». «Porque papá le dijo a mamá que si vos te morís, nosotros vamos a recibir mucho dinero». Me dolió escuchar que Ricardo y Cristina hablaban de mi muerte en términos económicos delante de los chicos, pero también me tranquilizó saber que Santiago y Emilia van a estar protegidos económicamente cuando yo no esté. «Santiago, Emilia, vengan acá». Los senté en mis rodillas como cuando eran más chiquitos. «Es verdad que cuando el abuelo se muera, ustedes van a recibir dinero. Pero ese dinero no es lo más importante que les voy a dejar». «¿Qué es lo más importante?», preguntó Santiago. «Los recuerdos. Todo lo que vivimos juntos, todo lo que aprendieron conmigo, todo el amor que nos dimos. Eso nadie se los puede quitar nunca. ¿Y si nos olvidamos?». «No se van a olvidar, porque cada vez que vean el dinero se van a acordar del abuelo que luchó por ustedes. Cada vez que compren algo con esa plata, van a saber que viene del abuelo que los amaba». Esa conversación me hizo pensar en el verdadero legado que les estoy dejando a mis nietos. No es solo el dinero. Es la lección de que hay que pelear por las personas que amamos, que hay que defenderse cuando nos faltan el respeto, que el amor sin dignidad no es amor verdadero. La semana pasada, Santiago me sorprendió con una pregunta que no esperaba. «Abuelo, ¿vos perdonaste a papá y mamá por lo que te hicieron? ¿Vos qué pensás?». «Yo pienso que los perdonaste porque los querés, pero que no te olvidaste». «Tenés razón, Santiago. Uno puede perdonar sin olvidar. ¿Y eso está bien? Está bien perdonar porque te hace sentir mejor a vos, pero también está bien no olvidar para no cometer los mismos errores». «¿Mamá y papá van a cometer los mismos errores otra vez?». «Espero que no, pero si los cometen, el abuelo ya sabe cómo defenderse». Esa respuesta lo tranquilizó. Santiago entendió que el abuelo no es una víctima que se deja maltratar, sino alguien que sabe cuidarse solo y cuidar a las personas que ama. Hoy por la mañana, mientras escribía esta historia, recibí una llamada del doctor Fernández. «Don Esteban, necesito consultarle algo sobre el fideicomiso». «Dígame, doctor, ¿qué pasa si Santiago y Emilia quieren renunciar al dinero cuando cumplan 18 años? Si deciden que no lo quieren, ¿por qué renunciarían? No sé, tal vez por principios, tal vez porque no quieren un dinero que vino de un conflicto familiar». La pregunta me hizo pensar. ¿Qué pasaría si mis nietos deciden que no quieren mi herencia? Si consideran que está manchada por la manera en que la usé para recuperar mi lugar en la familia. «Doctor, si ellos renuncian al dinero, quiere decir que les enseñé bien, que entienden que hay cosas más importantes que el dinero. ¿Y usted estaría orgulloso de esa decisión? Estaría orgulloso de que tuvieran principios firmes, pero también estaría tranquilo sabiendo que la opción del dinero estuvo ahí por si la necesitaban. ¿Y si solo uno de los dos renuncia? Cada uno va a tomar su propia decisión cuando sea el momento. Yo ya hice mi parte». Esta conversación me hizo reflexionar sobre el verdadero propósito del fideicomiso. No es solo darles dinero a Santiago y Emilia, es darles opciones. Es asegurarme de que cuando sean adultos tengan el poder de elegir su propia relación conmigo, independientemente de lo que opinen sus padres. Si deciden que quieren el dinero, está bien. Si deciden que no lo quieren, también está bien. Lo importante es que la decisión va a ser de ellos, no de Ricardo y Cristina. Anoche, Santiago se quedó a dormir en mi departamento por primera vez desde todo lo que pasó. Cristina había aceptado que se quedara después de mucho pensarlo. «Abuelo», me dijo mientras se acostaba en el sofá cama que le había preparado, «¿puedo preguntarte algo personal?». «Claro, mi amor. Pregúntame lo que quieras». «¿Te arrepentís de haber usado tu dinero para que nosotros te visitemos?».
La pregunta me tomó por sorpresa. Santiago tenía solo 8 años, pero había entendido perfectamente lo que había pasado. ¿Vos pensás que usé mi dinero para obligarlos a visitarme? Un poco sí. ¿Y eso te molesta? Un poco también. Santiago, ¿sabes por qué lo hice? Porque nos extrañabas. Sí, pero también por algo más importante. Lo hice para enseñarles a tus papás que un abuelo no es alguien opcional en la vida de sus nietos. ¿No somos opcionales? No, mi amor. La familia no es opcional. No podés elegir tener un hijo y después decidir que los abuelos no importan. Pero nosotros elegimos venir a verte o venimos obligados. ¿Vos cómo te sentís cuando venís? ¿Obligado o contento? Contento. Entonces elegís venir, aunque al principio tus papás te hayan dicho que tenías que venir. Santiago se quedó pensando un rato. Abuelo, cuando yo sea grande y tenga hijos, ¿vos vas a querer conocer a mis hijos? Por supuesto que sí. ¿Y si mi esposa no quiere? Entonces vas a tener que elegir entre tu esposa y tu abuelo. Yo te elijo a vos. Esa es la respuesta correcta, Santiago, pero esperemos que nunca tengas que elegir. Esta mañana, mientras Santiago desayunaba conmigo, me di cuenta de que había logrado algo más importante que recuperar las visitas. Había logrado que mi nieto entendiera el valor de la familia, la importancia de respetar a los mayores, la necesidad de pelear por las personas que amamos. Santiago va a crecer sabiendo que hay que defender a la familia, que hay que respetar a los abuelos, que las decisiones tienen consecuencias. Esas lecciones valen más que cualquier herencia monetaria. Cuando Santiago cumpla 18 años y reciba su $1.000.000, no va a ser solo un regalo. Va a ser el símbolo de una batalla ganada, de una dignidad recuperada, de un amor que supo defenderse. Y si algún día Santiago tiene problemas familiares parecidos a los míos, va a saber que a veces hay que usar todas las herramientas disponibles para proteger lo que importa, incluso el dinero. Porque al final, querido oyente, la vida no es solo sobre tener dinero, pero tampoco es sobre no usarlo cuando es necesario. El dinero es una herramienta, y como cualquier herramienta, puede ser usada para construir o para destruir, para unir o para separar, para premiar o para castigar. Yo elegí usarlo para recuperar mi lugar en la familia, para enseñarle a mi hijo que ser padre no lo eximía de ser hijo, para demostrarle a mi nuera que subestimar a un abuelo puede ser muy costoso. ¿Fue manipulación? Tal vez. Pero fue manipulación en defensa propia, manipulación para proteger mi relación con mis nietos, manipulación para asegurar que nunca más alguien me separe de las personas que amo. ¿Funcionó? Por supuesto que funcionó. Santiago y Emilia están de vuelta en mi vida. Ricardo aprendió que las decisiones tienen consecuencias. Cristina entendió que no puede controlar a toda la familia. ¿Lo volvería a hacer? Sin dudarlo. Cada peso que invertí en recuperar a mis nietos fue la mejor inversión de mi vida. Y a vos, que me escuchaste durante toda esta historia, te pregunto, ¿qué harías vos si alguien te prohibiera ver a las personas que más amás? ¿Te quedarías callado o lucharías con todas las herramientas que tenés disponibles? Contame qué pensás desde la ciudad donde me estás escuchando. Porque estas historias nos enseñan que la familia hay que cuidarla, hay que defenderla y a veces hay que pelearla. El amor no siempre es suficiente. A veces hace falta algo más. A veces hace falta dignidad, poder, determinación. Y si tenés la suerte de tener dinero, a veces hace falta usarlo inteligentemente para proteger lo que realmente importa. Porque al final del día, cuando me muera, no me voy a llevar ni un peso. Pero mis nietos van a recordar para siempre al abuelo que luchó por ellos, y eso no tiene precio.